Hola amigos y amigas de Beáfrica, ya sé que tiene un chorro de tiempo que ando súper desaparecida, pero ya casi voy a tener vacaciones, entonces ando un poquito más relajada estos días. Y bueno, hoy solo amanecí con muchas ganas de buscar un lugar para sentarme por ahí y espero encontrarlo y hablar con ustedes sobre un tema que la verdad me mueve un chorro porque va de la mano con una experiencia personal. Vamos a buscar ese lugar y vamos a ponernos a platicar un ratito si quieren, nada más, ustedes y yo. Vamos. Bueno, antes de contarles esta historia personal, les tengo que platicar que mi interés por las culturas africanas ya tiene muchísimos años. Pero esto fue mucho más presente en la universidad, cuando empecé a buscar formas de acercarme a estos países africanos. Pero la verdad no tenía ni idea de cómo hacerlo. Por lo menos en el caso de México, ni siquiera en la primaria se nos da un conocimiento básico sobre historia general de África, o sea, no hay nada de eso. Entonces, cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de estudiar unos mesecillos en Francia. Cuando llegué allá, en la ciudad donde me tocó ir, que era Nantes, me designaron un cuarto súper chiquito en un edificio de puros estudiantes, y una chica que vivía justo enfrente de mi habitación venía de Ghana. Y pues ella me hizo un paro súper grande para conocer la ciudad, para conocer las reglas del edificio, que también se me hacían súper extrañas, y me sacó así súper rápido de muchas broncas. A la vez estaba muy emocionada porque era la primera persona de un país de África, es decir, de Ghana, que conocía, que podía platicar con ella. Me contaba varias cosas de su país, yo también le contaba cosas de México, y bueno, la cosa iba muy chida, ¿no? Como era un edificio de puros estudiantes, nos tocaba compartir la cocina. Y una vez invitó a amigas de ella y a comer con nosotros, y todas llegaron con sus cabellos trenzados. Y pues no manchen, o sea, yo dije, no, qué chido, o sea, voy a conocer a más personas de Ghana, las puedo invitar a México para que ellas también conozcan de mi cultura. Y mi forma, digamos, de acercarme a ellas fue decirles, oigan, qué preciosas trenzas, ¿por qué no me enseñan a hacérmelas a mí? Obtuve una respuesta que nunca me esperé, o sea, su cara cambió completamente ese momento, se pusieron serias y me vieron así como, y me dijeron, uy amiga, no, la neta no se va a poder, o sea, en tu cabello no, o sea, no, ni le busques. Y después de eso no pude tener una conversación con ellas, o sea, fueron como súper cerradas conmigo, y se me hizo mala onda, así como súper sangrón, así de que pues yo quise elogiar su cabello y pues ¿qué está pasando? Nunca entendí, solo me quedé con esta idea de que eran sangronas y dije, bueno, pues si no quieren tener a una amiga mexicana que les invite tacos, pues no. La verdad, pensando bien lo que me dijeron estas chavas sobre mi cabello, que no eso iba a poder, si se fijan, estas trenzas están hechas justamente para cabellos crespos. Si una persona con ese tipo de cabello se hace una trenza, le puede durar así semanas sin necesidad de que se ponga una liguita. Yo me hago unas 5 o 6 trenzas en mi cabello en la mañana y en la noche ya están súper deshechas, mal. Entonces es para otro tipo de cabello para el que están hechas, pero obviamente hay formas de adaptarlas, ¿no? A cabellos distintos. Pero yo dije, yo sí quiero hacerme las trenzas. Cuando llegue a México voy a buscar quién me las haga, y dicho y hecho, llegué a México, busqué luego quién me las hiciera. Y no manchen, o sea, yo me sentía la mujer más africanizada de la historia, me sentía súper sexy, que todos en la calle volteaban a verme, porque obviamente en mi ciudad casi nadie más se las pone. Mis amigos me querían tomar fotos, subí mis fotos a Instagram y así, qué vergüenza, pero bueno, así pasó. Y después yo le conté a un amigo, ¿sabes qué? Me pasó esto con estas chicas y pues yo me molesté y yo regresé aquí, me las hice, me valió madres. Y él me dijo, vea, lo que pasa es que es totalmente entendible lo que ellas sintieron, porque ellas han sufrido mucha apropiación cultural en sus formas de llevar el pelo, que tiene que ver con el racismo. Y yo así de, ¿what? ¿Racista yo? O sea, no yo, Bea y África, amor por siempre.
La apropiación cultural es bastante amplia y es muy ambigua, o sea, no hay como tal una definición estricta que te diga esto es apropiación cultural porque depende de los contextos. Pero sí hay formas de saber más o menos cuándo algo está siendo apropiación cultural. De forma general, la apropiación cultural se da cuando culturas mayoritarias o dominantes toman elementos de culturas minoritarias o minorizadas, dominadas, y las usan para sí como si fueran elementos propios. Un ejemplo de las culturas mayoritarias son la de los países europeos, la de Estados Unidos, por ejemplo, que han logrado imponer ciertos patrones de belleza, por decir algo, ciertas formas de llevar el pelo, ciertas formas de vestirse, que dicen cómo es correcto hacerlo por encima de otras formas de vestirse, de llevar un atuendo, como en el caso de las culturas africanas. Ahora bien, una cultura minorizada. Yo prefiero llamarle cultura minorizada y no cultura minoritaria porque me parece que llamarle cultura minoritaria es decir que son por naturaleza minoritarias y no es así, sino que han sido culturas que por siglos, por años han sufrido discriminación, que han sido perseguidos, que incluso han sido esclavizados. Entonces, no es que por naturaleza se hagan así. Ahora, para entender qué tiene que ver esto del racismo con las trenzas africanas, con la apropiación cultural, vamos a adentrarnos un poco en la historia de las trenzas africanas para saber qué onda. La historia de las trenzas africanas es muy antigua y hay pruebas arqueológicas al respecto. Por ejemplo, en primer lugar tenemos una escultura de barro que fue encontrada en el norte de África para ahí del 500 a.C. y esta escultura de barro tenía unas trenzas llamadas cornrows en su cabeza, pero también hay en el Sahara algunas personas que han identificado en las culturas rupestres que están en esta región personas que llevan también trenzas. Y estas pinturas datan más o menos del 3000 a.C. Este uso de las trenzas africanas se fue expandiendo por todo el continente y fueron adquiriendo formas de tejerlas en la cabeza distintas, pero en general se usaba como una forma de comunicación. Podría designar el estado civil, el estatus económico, el rol que se desempeñaba en la cultura. También eran señal de felicidad y bienestar. Por eso, cuando una mujer, por ejemplo, perdía a su marido, podría ser cualquier otro familiar, pero principalmente al marido, se quitaba las trenzas, las dejaba de usar un periodo justamente para denotar que no estaba contenta con lo que había pasado. Como ya dijimos, en cada región de África fueron adoptando una forma distinta, por la que no es tan correcto llamarles de forma tan general trenzas africanas, porque tienen nombres específicos según la región. Entre esta variedad tenemos, por ejemplo, las Bantu o las Zulu knots. Aquí les voy a poner algunas imágenes para que vayamos sabiendo de qué estamos hablando. También tenemos las cornrows o filas de maíz, podría ser un término, una forma de definir este término, pero en el Caribe también se les llamó cane rows porque las personas que las utilizaban no sembraban ya maíz, pero sí sembraban caña de azúcar. También en esta variedad están las rastas y las box braids, que justamente son las que yo me hice, las que vi que mis amigas de Ghana usaban y que yo no tenía ni idea de que se llamaban así, box braids. Ahora bien, cuando las personas de África fueron tomadas como esclavas y traídas a América, afrontaron muchos procesos de pérdida de identidad cultural, entre ellas la cuestión del cabello. ¿Por qué? Porque en estos barcos en los que eran traídos, en los que estaban encerrados muchos meses ¡ay, este perro! Creo que ya. Entonces, por razones de higiene, estas personas eran rapadas y no podían seguir usando sus trenzas. Sin embargo, fueron recuperando esta costumbre cuando llegaron a América. Ahora, hicieron esto no solamente por un motivo de reapropiación de lo que les pertenecía como cultura, sino también le dieron dos usos que me parecen súper fuertes en lo que significaba. En primer lugar, las mujeres solían esconder granos de lo que sembraban entre sus trenzas
para así cuando se pudieran reunir con sus familias más tarde después de trabajar pudieran darles un poquito más de alimento. Y si pensamos bien, la verdad es que cuánto se podrían esconder en sus cabellos que alimentar a sus familias. O sea, esto nos da una idea de las condiciones de vida que tenían en esa época, ¿no? Entonces su uso, como nos vamos dando cuenta, es bastante fuerte. Otra cuestión súper interesante también es que estas trenzas se usaban para trazar rutas de escape, para ir planeando estrategias y mapas en sus cabezas y poder escapar. Entonces esto a su vez era una forma de comunicarse entre sí, porque como ustedes se imaginarán, las condiciones en las que estaban les prohibían y les limitaban muchísimo comunicarse. Entonces aquí podían mandar mensajes ocultos de las personas que los tenían como esclavos, de los hacendados, por ejemplo. Y aquí adquiere, como dije hace un momento, un rol fundamental la mujer en el proceso de liberación, de lucha por la liberación. Cuando el tiempo pasó y la esclavitud en países como Estados Unidos fue abolida, se dio en un contexto en el cual el racismo todavía era muy fuerte, pero las comunidades afrodescendientes ya estaban luchando de forma cada vez más firme en contra de este racismo. Es por eso que figuras conocidas en la cultura, en los deportes y demás empezaron a buscar inspiración en los países africanos, que es de donde venían sus ancestros, para peinarse de esa forma y reafirmar su identidad afrodescendiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Cicely Tyson, creo que se pronuncia así, en los 70s, que empezó a llevar su cabello de forma en que las culturas africanas lo hacen tradicionalmente, y esta iniciativa empezó a inspirar mucho también a la comunidad afrodescendiente, a la comunidad afrodescendiente, y empezaron cada vez más personas a reivindicar su identidad con estos peinados, les contaba. Ahora bien, las cornrows, que son las que se llevan de forma más pegadita en la cabeza, dada es su estructura o su forma de ser tejidas en la cabeza, fueron las que más se usaron en la época de la esclavitud para trazar mapas. También tenemos que recordar que al parecer son las más antiguas en su diseño. En 1979 ocurrió un caso de apropiación cultural icónico que nos sirve de ejemplo para entender todo este contexto. La actriz que llevó estas trenzas fue Boo Derek en la película Una mujer de 10, y lo hizo justamente después de que Cicely Tyson lo hiciera. Entonces, cuando Cicely Tyson todavía obtuvo una reacción bastante criticada por parte de la comunidad occidental o las sociedades occidentales, Boo Derek en cambio fue súper alabada como un ícono de la moda, y evidentemente este tipo de situaciones siguen muy presentes en la época actual, como es el caso de Cara Delevingne. Obtuvo unos comentarios en la revista Times que dijo que el uso de las trenzas africanas es mucho más hermoso cuando son menos negras. Otra figura también muy de nuestra época es Kendall Jenner. Ha usado las trenzas africanas en diferentes ocasiones y también ha recibido comentarios que denotan racismo. Por ejemplo, alguien alguna vez lo comentó, las trencitas africanas al otro nivel. Esto nos deja ver, como dije, lo clasista de la situación, porque no es lo mismo entonces que una de las Kardashian use estas trenzas a que una mujer nigeriana negra las use. Evidentemente no va a recibir este aplauso por parte de los espectadores, ¿no? Ahora bien, ustedes me van a decir, bueno, vea, es que también las mujeres negras se alisan el cabello, se lo tiñen y usan en sus rostros cremas para blanquearse la piel. ¿No están haciendo ellas lo mismo, la misma apropiación cultural en sentido inverso y nadie les dice nada? Bueno, pues la respuesta es no, porque se da por razones muy distintas. A esta cuestión además se le llama asimilación cultural. La asimilación cultural tiene lugar cuando personas de las culturas minorizadas empiezan a adoptar dentro de su forma de vida cuestiones de las culturas mayoritarias, con el fin de poder ser integrados con mayor facilidad a estas culturas mayores, porque es más fácil que, por ejemplo, tengan un trabajo mucho mejor remunerado si llevan el cabello lacio y no con trenzas. ¿Por qué? Porque estas trenzas se ven como algo informal, como algo incluso sucio en ocasiones.
Entonces la diferencia está en el motivo, no es tanto porque quieran hacerlo por gusto o por creencia de que se vean mejor. Por supuesto algunas personas lo harán por estas razones, pero es principalmente porque si no lo hacen tienen más posibilidades de ser excluidas y de ser tachadas como personas sucias o sin cultura, sin educación, demás. Justo esta cuestión que les estoy contando está en este libro de Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Americana, y en este cuenta justamente la historia de una mujer negra africana que se va a Estados Unidos y cómo es que tiene que alaciarse el cabello cuando se va. Se los recomiendo mucho. Entonces está en español y todo. Yo lo compré en Gandhi. Y bueno, otros me dirán, pero es que yo no soy racista, yo nunca he tenido la intención de cometer o de hacer esta cuestión de la apropiación cultural en mi vida, y a mí como sea, me encanta cómo me veo con las trenzas africanas y quiero hacerlo. Incluso les voy a llamar por sus nombres más específicos, cornrows o como sea. Pretendo ser mucho más consciente de la historia y bueno, de todas formas tú me estás diciendo racista. Ya en esta época de las sensibilidades todo el mundo se siente mal por cómo llevamos el cabello, por qué nos ponemos. Y la verdad es que no. O sea, yo no estoy aquí para decirles que está bien o está mal usar las trenzas africanas. Al final ustedes tendrán su propia decisión. Simplemente hay que saber lo general al respecto, ¿no? Estar un poco más informados, porque muchas personas nos pueden criticar y nosotros podemos reaccionar de mejor manera si entendemos por qué nos están criticando, ¿no? Por ejemplo, lo importante en este caso de las trenzas africanas, pienso yo, es entender toda la historia de sufrimiento que hay detrás de su uso y entender que muchas mujeres africanas evidentemente lo harán para mantener la estructura de su cabello, para cuidarlo, para ayudar en su crecimiento, pero también muchas de ellas cada vez que se las ponen recordarán las historias de sus abuelos, quizá las historias de esclavitud de su cultura, como en terreno americano escondían comida en estas trenzas, cómo las usaban para escapar y demás. No es una historia para nada sencilla, ¿no? Entonces usarlo solamente como moda puede ser bastante incómodo para personas que sí han sufrido por su uso. Se trata de una cuestión entonces en la que le sacas jugo a lo bueno, pero no es una cuestión en la que con la que nunca has tenido que luchar, ¿no? Aquí cambia completamente la cosa. Ya para ir terminando con todo esto, muchas personas también dirán, y yo reconozco que en algún momento hace muchos años lo pensé, yo no voy a poner trenzas porque yo siempre quise ser negra. Me encanta cómo son las negras. Son sensuales, tienen unos cuerpos magníficos, tienen un estilo muy chido, muy cool. Me parece que esto puede incomodar muchísimo a muchas personas sin que nosotros nos demos cuenta. A ver, ser negro no es solamente verse con el cabello afro y las trenzas. Ser negro no es solamente tener la piel de color oscuro o negro. Ser negro implica una historia muy fuerte de racismo, de rechazo, de asesinatos, de esclavitud, de ser ninguneado de todos lados, de la historia universal en la cual principalmente está centrada en Occidente, pero no se nos dice nada de las contribuciones del continente africano al mundo y demás. O sea, ser africano es muy complejo y para nada es simplemente bailar chido y escuchar cierta música, o sea, no. Entonces quizá podemos ir evitando este tipo de comentarios para no herir las sensibilidades de otras personas. Ahora sí, ya para cerrar, si a ti te gusta mucho un elemento de una cultura que no es la tuya, algún peinado, algún atuendo, no hagas como yo y primero infórmate si hay elementos que puedan ser bastante sensibles, alguna historia de dolor por ahí, o la historia en general, aunque no sea de dolor, antes de usarlo para no banalizar. Por último, quisiera decir que evidentemente yo no soy una persona negra, yo no sé en carne propia lo que significa ser negro. Quizá he tenido muchas ocasiones esta cuestión del privilegio blanco a mi favor, tendría que pensar más en ello, pero lo que sí es que yo no tengo la última palabra al respecto. Yo les invitaría a hablar con personas afrodescendientes, con personas de países africanos, que les cuenten su experiencia respecto de la apropiación cultural, qué es lo que ellas opinan al respecto, porque evidentemente yo no estoy aquí para darles voz, yo solamente les estoy compartiendo lo que aprendí a través de una experiencia personal.
Pues me parece que ya terminamos de grabar este video. Gracias totales por haberse quedado hasta el final. Si creen que estos temas son chidos, que aprendemos bastante sobre eso, pues hace bastante paro que lo compartan, ¿no? Y bueno, nos vemos muy pronto por aquí con nuevo contenido y pues ya, mi mamá me está viendo, así que ya me voy.